Una madre soltera revela un asombroso tesoro escondido de 40 en una plantación abandonada. Tía. En el tranquilo pueblito de San Miguelito, donde los colores del sol parecen más vivos y el aroma del maíz fresco embriaga el aire, Yara, madre soltera de 37 años, enfrenta un nuevo capítulo de su vida. Han pasado años desde que se convirtió en la encargada de su familia tras la partida de su esposo. Su corazón, aunque marcado por el sufrimiento, late con fuerza cada día por sus dos pequeños, Miguel y Sofía. Con amor, las recetas de su abuela, una mujer admirada que vivió entre sombras, han sido su salvación. Las tortillas que venden en el mercado han sostenido su hogar en medio de críticas mordaces de la comunidad. Hoy, mientras ayuda a su madre a limpiar la casa de su abuela, la luz del sol entra por la ventana, iluminando un rincón polvoriento. Allí, un viejo cofre de madera llama su atención. Al abrirlo, sus manos tiemblan al tocar un diario desgastado por el tiempo. Al leerlo, un secreto desgarrador se revela: hay un tesoro escondido, un legado que podría cambiar sus vidas para siempre. El escalofrío recorre su espalda al imaginar la fortuna de 40 millones, pero cada página también le advierte sobre los peligros de la avaricia. La familia primero, susurra el eco de su abuela en su mente. Pasados los días, Yara siente como el deseo por el tesoro la consume. La comunidad murmura al verla abandonando a sus hijos bajo la excusa de buscar ese oro. Miguel y Sofía, con miradas tristes, apenas reconocen a su madre. Se han llenado de preguntas. Yara, en su búsqueda, comienza a olvidar todo lo que su abuela le enseñó sobre valor y la importancia de los lazos familiares. La idea de un futuro brillante se convierte en una sombra que se cierne sobre su hogar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las tensiones estallan como el maíz en la comal cuando Andrés, su propio hermano, se entera del hallazgo. La rivalidad entre ellos brota con fuerza. En un pueblo donde la pobreza es palpable, la avaricia despierta fantasmas de una infancia feliz, que ahora se tornan en envidias. Las miradas del pueblo se clavan en Yara, algunos la apoyan, mientras otros le lanzan juicios y murmullos cargados de desconfianza. ¿Acaso una madre soltera merece tal fortuna? La familia y la comunidad se ven desgarradas entre el deseo de prosperidad y el temor de perder lo que ya tienen. Yara, atrapada en un torbellino emocional, finalmente se encuentra con Doña Clara, quien, con su voz suave y sabia, le recuerda que el verdadero tesoro no está en las riquezas, sino en la fortaleza de los lazos familiares. Mientras tanto, se da cuenta de que el tiempo se le escapa. Su lucha se intensifica, y el eco de las advertencias de su abuela se hace más fuerte. ¿Podrá Yara encontrar un equilibrio entre su ambición y el amor por sus hijos? El destino de su familia pende de un hilo. El fin de esta búsqueda podría ser el principio de una historia que la dejaría marcada para siempre. Yara se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Las palabras de Doña Clara resonaban en su mente como un eco persistente: el verdadero tesoro es la familia. Pero lo que veía a su alrededor era más que solo un recordatorio de su amor por Miguel y Sofía, era un muro de incertidumbre construido por sus decisiones. Las risas de sus hijos, que alguna vez llenaban la casa, se apagaban a medida que la búsqueda del oro la alejaba de ellos. Al mirar cómo jugaban en la sala, pudo ver una sombra triste en sus rostros. Miguel intentaba consolar a Sofía, que se preguntaba por qué su madre pasaba tanto tiempo fuera. Esa tristeza le atravesó el corazón como una espada. Yara sabía que no podía seguir así. Decidida a tomar un nuevo rumbo, guardó el diario en un rincón bajo el colchón, una decisión que le costó. Pero quizás era el momento de hacer otra cosa.
Con la cabeza en alto, salió a buscar a sus hijos. Cuando los encontró, tan concentrados en su juego de escondidas, sintió esa chispa de alegría que no había experimentado en días. ¿Qué tal si hacemos un picnic?, preguntó con una sonrisa que contenía más esperanza que entusiasmo. Los ojos de sus hijos se iluminaron. Todo lo que necesitaban era un momento en familia. Al llegar al parque, Yara extendió una manta sobre el césped. Sofía corrió a recoger flores silvestres, mientras Miguel ayudaba a su madre con la comida. En medio de las risas y el aroma de los sándwiches, Yara sintió que el verdadero lado de la fortuna era ese, el amor y la unión, pero el bello día se tornó gris cuando su hermano Andrés llegó, con cara de preocupación y rabia. ¿Qué haces aquí, Yara? Su voz tronó como los truenos distantes. Se acercó a ella, sus ojos destilando una mezcla de celos y desesperación. Ese dinero no es tuyo. No deberías estar buscando un tesoro que podría destruirnos. Las palabras de Andrés atravesaron el aire como un lanza. Yara sintió un tirón en su pecho. No quiero el oro para mí, Andrés, replicó, tratando de mantener la calma. Solo quiero asegurar el futuro de mis hijos. Pero el enfado en su hermano era palpable. Ya no eran simplemente Yara y Andrés, eran rivales, enemigos por un futuro incierto. El parque, que había sido un refugio de risas, se convirtió en un campo de batalla. Miguel y Sofía observaban aterrados, sin entender. ¿Por qué peleamos por cosas que no importan? Yara gritó, sintiendo que su voz se ahogaba en la tensión. El silencio se hizo pesado, hasta que Andrés dio un paso atrás, mirándola a los ojos, preguntándose si acaso la avaricia había nublado su juicio. Yara, sintiendo el fervor de su lucha interior, se dio cuenta de que su búsqueda la había alejado de lo que realmente importaba. Pero, ¿cómo detenerse ahora? ¿Cómo regresar a la paz que una vez conocieron como familia? Con el corazón acelerado, le susurró a su hermano, podemos encontrar otra manera, pero en ese mismo instante, un grupo de vecinos comenzó a murmurar a lo lejos, posiblemente alertados de la conmoción. La situación estaba a punto de escalar. La voz de doña Clara resonaba en su mente una vez más, las decisiones que tomas ahora cambiarán tu destino. Yara comprendió que debía actuar rápido, pero el mensaje que había llegado de su madre continuaba perforando su conciencia. ¿Habría algo en ese tesoro que valiera la pena al precio que su familia estaba pagando? Mientras el aire se cargaba de tensión, un rayo de esperanza apareció en su corazón. Quizás había una solución que no había considerado. Entre las sombras de su turbio destino, un nuevo temor comenzó a formarse, un secreto antiguo, acechante, que desbordaba en la oscuridad de su hogar. ¿Tendría la valentía de desentrañarlo? Cuando la tensión en el parque se hizo insostenible, Yara sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si el mundo entero se hubiera detenido en un latido. Miró a sus hijos y vio el miedo grabado en sus rostros, una dolorosa punzada recorrió su ser. ¿Y si lo perdía todo? No solo el oro, sino su amor, su unión, su familia era un pensamiento abrumador. Andrés, luchando contra sus propios demonios, parecía debatirse entre el amor fraternal y la rabia. No te das cuenta, Yara. Este camino te está destruyendo. Me está destruyendo. No te dejes llevar por las promesas vacías que ese diario te hace creer. Su voz se quebró al final, dejando escapar la carga emocional que había llevado tanto tiempo. Yara, con el corazón en llamas, se acercó a su hermano. Andrés, estoy aquí para proteger lo que importa. Y esos son mis hijos, nuestra familia, dijo, tratando de transmitir la desesperación que sentía. ¿No puedes ver que estoy luchando por nosotros? En ese momento, Sofía, abrazando un puñado de flores, rompió el silencio. Mamá, papá, por favor. No peleen, no quiero que se enojen. Las lágrimas empezaron a surgir de los ojos de la pequeña, llenas de confusión. Miguel la consoló, pero su mirada también reflejaba un miedo profundo, como si una gran tormenta se acercara. Yara sintió cómo se le rompía el corazón al escuchar a su hija. La idea de ver a sus pequeños sufrir por ella, por decisiones que había tomado, se volvió insoportable.
No, mi amor. No estamos enojados. Solo estamos buscando la manera de ser felices, le respondió, agachándose para mirarla a los ojos. Andrés, al ver el dolor en el rostro de sus sobrinos, sintió que su coraje flaqueaba. Quizás deberíamos hablarlo, murmuró, mientras miraba de reojo a los vecinos que comenzaban a formar un círculo alrededor de ellos, llenos de curiosidad y murmullos. Pero no aquí, agregó con un susurro. Yara asintió, sintiendo un leve alivio. Regresemos a casa. Hablemos, con calma. Eso es lo que importa. Nuestra familia. Al parecer, la decisión de llevar la conversación a un lugar más seguro relajó la atmósfera un poco. Pero el camino hacia su hogar estaba lleno de cuestionamientos. ¿Acaso en esa casa atestada de buenos recuerdos y el silencio de viejas heridas habría alguna respuesta que rescatar? Cuando llegaron, el hogar parecía enormemente espacioso. Yara cerró la puerta con suavidad, como si no quisiera romper el momento frágil que acababan de crear. Miró a sus hijos y, en un instante, decidió tomar la delantera. ¿Que si empezamos desde lo básico? Comenzó Yara, sin saber si funcionaría. Familia, amor, confianza. ¿Qué piensan ustedes? Miguel la miró, algo confundido pero intrigado, y Sofía, con los ojos todavía húmedos, asintió lentamente. Andrés ocupó un lugar en el sofá, la tensión en su cuerpo le impedía relajarse. Lo sé, parece que estamos cruzando ríos llenos de piedras, y me siento perdido, confesó. Pero estoy aquí, Yara, para tratar de encontrar nuestro camino de regreso. En medio de las 4 miradas que se cruzaron, Yara recordó el diario oculto, el precioso mapa que mostraba un camino más oscuro que el de la búsqueda del oro. Y si hay algo más ahí, algo que no he visto, se propuso a sí misma. Hay secretos en nuestra historia familiar, y tal vez deberíamos encontrarlos juntos. Pasado y presente, ¿qué les parece? Dijo, el último rayo de esperanza brillando en sus ojos. Con cada palabra, los ecos de las decisiones difíciles parecían aplacarse en su interior. Aún así, el eco de un secreto antiguo seguía acechando, empujando a Yara hacia lo desconocido. Se dio cuenta de que podía haber tesoros escondidos, no de oro, sino de verdad y sanación que llevaban mucho tiempo esperando a ser descubiertos. La pregunta surgía clara entre ellos. ¿Estaban preparados para desentrañar la historia que habían compartido y enfrentar las revelaciones que podrían cambiarlo todo? Yara lo sabía. Era un desafío que tendría que cruzar. Pero ¿sería esto el primer paso hacia la sanación o un viaje al abismo de un pasado olvidado y doloroso? La verdad podría haber estado esperándolos en la oscuridad. El aire en la sala se cargó de un silencio pesado, mientras las miradas buscaban respuestas que nadie sabía cómo ofrecer. Yara sintió que cada segundo marcaba un latido en su pecho, recordándole que la verdad a menudo era más aterradora que la mentira. Andrés se pasó una mano por el cabello, desesperado, y su voz sonó quebrada cuando preguntó, ¿qué tipo de secretos tanto tiempo ocultos podríamos estar enfrentando? Sofía, con sus ojos grandes como platos, miró a su madre y luego a su tío. ¿Podría haber algo malo? ¿Algo que pueda rompernos más de lo que ya estamos? Preguntó, su inocencia contrastando con la dureza de la situación. La inquietud golpeaba contra las paredes de su hogar, así que Yara decidió que la primera dosis de verdad debía ser suave, casi como un susurro. No, mi amor. Todo lo contrario, respondió con voz temblorosa. A veces, para sanar, necesitamos mirar lo que ha estado oculto. Pero eso no significa que lo que encontremos sea destructivo. Puede ser liberador. Intentó insuflar confianza en sus palabras, aunque en su interior una parte de ella temía lo que estaba por venir. Miguel, con la mente activa y la chispa de curiosidad en su mirada, preguntó, ¿qué hay en ese diario, mamá? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Yara se quedó pensativa un instante, su corazón latiendo con fuerza, mientras la imagen del diario manicero flotaba en su cabeza. Hay historias sobre nuestra familia, sobre sueños, decisiones y caminos que no tomamos. Pero creo que hay también un aviso,
Un mensaje que podría ayudarnos a entendernos mejor. Andrés se inclinó hacia adelante, como si cada palabra de su hermana lo acercara a la solución. ¿Cómo empezamos? Porque estoy listo. Si esto significa salvarnos, quiero saberlo. De verdad, Yara sintió que una sombra se disipaba un poco. Con un suspiro profundo, se levantó y se acercó a un viejo cofre en un rincón de la sala. El polvo se levantó al abrirlo, y la pena de lo que contenía alcanzaba a todos. Sacó el diario, sus páginas amarillentas estaban llenas de esquelas y escritos apretados, un testimonio de tiempos difíciles. Este diario fue una vez la voz de nuestro abuelo. Habla sobre la plantación que una vez tuvo y todo lo que ocurrió allí. Hay cifras, sueños de grandeza, pero también traiciones, explicó Yara, y el eco de su propia voz resonó con el peso de lo que traía consigo. Andrés la observó, una mezcla de sorpresa y frustración cruzaba su rostro. ¿Exactamente de qué estamos hablando? ¿Deberíamos ir a esa plantación? ¿Hay algún tesoro al que estás haciendo referencia? Eso no lo sé, respondió Yara, sintiéndose confundida y aún insegura, pero tenemos que averiguarlo. Esa plantación podría contener no solo un pasado pesado, sino una oportunidad para enfrentarlo juntos. Quizás hay un legado que aún no hemos entendido. La idea propuso una imagen brillante en la mente de Sofía. ¿Podríamos ir todos juntos? Como una aventura familiar, sugirió emocionada, algo en su tono de voz encendió una chispa de esperanza en los demás. Quizás eso sería lo bueno. Un viaje que no solo explore el pasado, sino que también pueda unirnos, respondió Miguel, y en su voz había un destello de alegría. El plan se empezó a formar, pero antes de que Yara pudiera hacerse completamente a la idea, un estremecimiento la recorrió al imaginar lo que podrían encontrar al desenterrar la historia familiar. Un sacrificio del pasado, un tesoro cargado de emociones y secretos. Yara sintió la urgencia. Era un paso hacia lo desconocido, un viaje del que no había retorno. Con cada latido, la incertidumbre crecía, era el tipo de aventura que podría unirlos o romperlos. De acuerdo, lo haremos, anunció, con una mezcla de determinación y temor. Pero antes de partir, debemos prepararnos. Buscar las respuestas que están allí, enfrentar lo que encontramos. El pasado puede ser complicado, pero juntos seremos más fuertes. De repente, un sonido sutil interrumpió sus pensamientos. Un golpe en la puerta resonó en el silencio, como un oscuro presagio. ¿Quién podría ser a esa hora, y qué noticias podrían traer? La piel de Yara se erizó, el cambio estaba en el aire, pero ¿sería para bien o para mal? Un nuevo secreto estaba por revelarse, y la curiosidad ardía como una llama, desafiando su papel de madre protectora. ¿Quién estaba afuera y qué traía consigo? La puerta crujió al abrirse, revelando a un hombre desconocido. Tenía el aspecto de quien ha estado en el camino por mucho tiempo, su rostro surcado por el sol y las preocupaciones. Llevaba una mochila desgastada a la espalda y, en sus manos, un viejo mapa, amarillento, que parecía contar una historia tan antigua como la lejanía de la plantación que Yara había mencionado. ¿Están aquí los Larios?, preguntó, su voz resonando con una mezcla de determinación y miedo. El grupo se quedó mudo, sintiendo que el aire había cambiado de repente. Soy Yara, y somos nosotros, ¿quién busca?, preguntó Yara, intentando parecer más segura de lo que se sentía. El hombre, con ojos que parecían haber visto demasiados secretos, dio un paso hacia adelante. Me llamo Samuel. Vengo a advertirles, y a ofrecerles una oportunidad. Lo que buscan en esa plantación podría ser peligroso, explicó, mientras desenrollaba el mapa sobre la mesa, revelando un dibujado crudo de los terrenos. La herencia de su familia es más compleja de lo que creen. Andrés se acercó, sus ojos fijos en los detalles del mapa. ¿Cómo sabes sobre nuestra familia?, preguntó con curiosidad, una sombra de desconfianza tras su voz. Porque formé parte de eso. Estuve allí, años atrás.
La plantación no solo guarda las esperanzas de su abuelo, sino también oscuros secretos que muchos harían cualquier cosa para mantener ocultos, respondió Samuel, con un profundo susurro que hizo que el corazón de Yara se detuviera un instante. ¿Oscuros secretos?, repitió Sofía, con una mezcla de temor y fascinación. La sala se volvió un lugar de susurros y sospechas. ¿Qué tipo de secretos? Secretos de traiciones, de decisiones que podrían haber cambiado el rumbo de su familia. Y hay quienes aún están dispuestos a hacer lo que sea para proteger lo que piensan que es suyo, advirtió Samuel, mientras sus ojos se fijaban en Yara, entendiendo la carga que llevaba. No pueden ir a la plantación sin saber en lo que se están metiendo. Yara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué habían desenterrado, y a qué se estarían enfrentando? Entre ansias de descubrir su historia y miedo por la posible verdad, tuvo que decidir rápidamente. ¿Y qué propones?, preguntó con voz firme, tratando de ocultar su propia incertidumbre. Samuel se detuvo, observando a todos con atención. Les ofrezco mi ayuda. Conozco los secretos del lugar y cómo manejar a quienes buscan protegerlos. Pero lo que les revele requerirá que estén listos para enfrentar la verdad, sea esta buena o mala. Miguel, curioso por naturaleza, preguntó rápidamente, ¿y si es horrible? ¿Podríamos perderlo todo? Quizás, pero también podrían ganar más de lo que jamás imaginaron. La decisión es suya, contestó Samuel, su tono grave resonando en el aire tenso. Mientras la familia procesaba la advertencia, un nuevo silencio se apoderó de la habitación. El peso de los secretos, ahora más palpable, parecía envolverlos. Yara sintió que el tiempo se detenía, cada respiración era un paso más hacia un abismo desconocido. Voy a pensar en ello, finalmente dijo, manteniendo la voz lo más serena posible. Pero su corazón latía desbocado. ¿De verdad estaban listos para esto? Los ojos del misterioso visitante se iluminaron. Estaré en contacto. Les dejaré una forma de comunicarse conmigo. Recuerden, una respuesta siempre trae consigo más preguntas. Con eso, se dio la vuelta y salió, dejando un aire denso de inquietud en la habitación. La puerta se cerró con un eco sordo, y todos se miraron como si esperaran que alguien rompiera el diafragma de tensión en el ambiente. Yara sintió la lucha en su pecho. Sabía que tenían que ir hacia adelante, pero las advertencias resonaban en su mente. Cada secreto podría traer consigo una tormenta. Yo creo que debemos hacerle caso, dijo Andrés finalmente, rompiendo el silencio. No podemos quedarnos con la duda, es nuestra historia. Y si es verdad lo que dice, necesitamos prepararnos bien. Sofía sintió, un brillo de valentía surgiendo en sus pequeños ojos. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Así será, respondió Yara, consciente de que cada paso que daban podría acercarlos a una verdad que podría destruir o sanar su familia. Aún así, en lo más profundo de su corazón, sabía que la mayor revelación aún estaba por llegar. Por eso, la inquietud no se disipó. ¿Qué otro secreto guardaba aquella plantación? ¿Podrían enfrentar realmente lo que descubrirían en su búsqueda? Esa noche, mientras los latidos del miedo y la determinación se entrelazaban en la oscuridad, la familia Lario se acercaba a un destino inevitable. Con cada palabra, la historia se extendía, y el eco de un pasado temido comenzaba a retumbar. ¿Estarían listos para lo que se avecinaba? La mañana siguiente llegó con un cielo despejado, pero el ambiente en casa de los Larios estaba cargado de tensión. Yara se sentó en la mesa de la cocina, su mente aún atrapada en las advertencias de Samuel. Cada golpe del reloj parecía un recordatorio de que tenían que tomar una decisión. Miguel, incrédulo, hojeaba el mapa que Samuel había dejado, mientras Sofía jugaba con un lápiz, su mente caldeada de preguntas. ¿Un tesoro de 40 millones? Murmuró Miguel casi para sí mismo, como si las palabras en voz alta hicieran la posibilidad más real. Nos podríamos mudar, ayudar a la abuela. Sí, y también descubrimos que hay secretos que podrían destruir nuestra familia, interrumpió Yara, gruñendo un poco. No podemos olvidar eso. No se trata solo de dinero,
se trata de quiénes somos. Hizo una pausa, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué tal si acabamos desenterrando algo que no somos capaces de manejar? Andrés, que había estado en silencio, finalmente habló: quizás deberíamos contactar a Samuel. ¿Podría aclarar más sobre lo que significa eso? Necesitamos entender lo que estamos a punto de enfrentar. Su tono era firme, y había un brillo en sus ojos que mostraba que la curiosidad lo consumía. Yara asintió, sintiendo que el aire estaba más pesado. De acuerdo, lo haré. Pero hay que tener cuidado. No sabemos a quiénes estamos tratando de agradar, les advirtió. Se levantó, dispuesta a tomar el teléfono cuando una hoja de papel, doblada en la mesa, capturó su atención. Era un viejo recorte de diario que había quedado atrapado debajo de una taza. Al abrirlo, leyó en voz alta: descubren antiguos registros de deuda en la plantación de los Larios. Historias de familias perdidas y secretos inquietantes. El escalofrío le recorrió la piel. ¿Qué secretos han mantenido a nuestras familias en las sombras?, preguntó, sintiendo que nunca podrían estar del todo seguros de lo que el pasado había reputado. ¿Y si lo que hacemos es abrir una caja de Pandora?, agregó Sofía, visiblemente inquieta. Cualquiera puede buscar la fortuna, pero no todos saben cómo manejarla, dijo Andrés, buscando el equilibrio entre desafíos y promesas. Yara respiró hondo y, con determinación, sacó su teléfono. Voy a llamar a Samuel. Necesitamos saber más de él, pero también de nosotros, explicó, mientras marcaba el número, consciente de que este podría ser el primer paso hacia algo que cambiaría sus vidas para siempre. La línea sonó una vez, luego dos. Pero en vez de la voz del misterioso Samuel, hubo un sonido recurrente. No puede ser, pensó, apremiando en su mente múltiples preguntas. ¿Por qué no contesta? ¿Qué pasará si nunca más vuelve? Finalmente, al colgar, miró a los demás. No me gusta esto. Algo no está bien. En ese momento, las puertas de la incertidumbre se abrieron de par en par. Las horas pasaron lentamente, y la sensación de inquietud se intensificó. Cuando empezaba a oscurecer, una sombra se alzó a través de la ventana. Era un hombre, su figura oscura desentonando abruptamente con la luz del atardecer. Yara sintió su corazón latir rápidamente mientras el hombre se acercaba. ¿Es aquí donde viven los Larios?, preguntó, su voz grave resonando en el aire como un eco lejano. Al perderse en su mirada, Yara se dio cuenta de que había compartido una conexión con este hombre, pero no podía identificar de qué manera. Sin embargo, había algo en el que la sentía inquieta y a la vez intrigada. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere?, preguntó Yara, dando un paso hacia adelante, su mente corriendo con pensamientos sobre el pasado y todo lo que podía desatarse. Estoy aquí para ayudarles y advertirles. El tiempo se está acabando. Samuel no está a salvo. Y lo que buscan, ya está en manos equivocadas. La aire se volvió espeso, y las preguntas en la habitación se tornaron más inquietantes. ¿Quién era este nuevo visitante y qué sabía sobre los secretos que estaban por desvelar? ¿Era un aliado o un enemigo? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y Yara sintió que se adentraban en un territorio más peligroso de lo que jamás habían imaginado. Empezaba a entender que la verdad nunca es simple, pero la búsqueda por ella podría tener un precio que no estaban dispuestos a pagar. ¿Qué otros secretos ocultos se revelarían mientras echaban mano a su destino familiar forjado en sombras? Yara sintió un escalofrío atravesar su espalda ante las palabras del extraño. Su mente se llenó de imágenes de Samuel, de su voz y de la advertencia que se había enredado en sus pensamientos desde que los había visitado. Se sintió dividida entre la curiosidad y el temor, entre la esperanza y la alerta. ¿Qué quieres decir con que ya está en manos equivocadas?, demandó, intentando mantener la firmeza en su voz. El hombre, que parecía estar en sus 40, llevó una mano a su frente en un gesto que evocaba el desgaste de muchas batallas. He estado observando a su familia. Hay personas que no quieren que ustedes descubran el tesoro. Samuel, él se ha involucrado en algo muy peligroso.
No tiene idea de lo que está haciendo. Miguel, que aún permanecía en la esquina del comedor con el mapa en la mano, dio un paso adelante, su rostro iluminado por la mezcla de preocupación y desafío. ¿Quiénes son esos peligrosos? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Su avaricia va más allá de lo que pueden imaginar. Y sí, el tesoro es real, pero también lo son los hombres que matarían para mantenerlo en secreto. Tienen sus propios intereses, y lo que buscan es acabar con quienes intentan desenterrar el pasado. Ustedes deben decidir si están listos para lo que eso implica, explicó el hombre, sus ojos reflejando un calor inquietante. Yara sintió que las palabras del desconocido se transformaban en un peso en su pecho. Tendría que tomar una decisión, una que podría poner en riesgo a su familia entera. Miró a Sofía, que ahora tenía sus ojos grandes y aterrorizados, y a Andrés, cuya ceño fruncido indicaba que también estaba considerando las posibilidades. Miguel parecía estar disfrutando del drama, ansioso por explorar lo desconocido. Por favor, solo díganos quién es usted y por qué debería creerle, insistió Yara, sintiendo que perdería el control si no confrontaba al extraño. Mi nombre es Martín. Y no creo que deba ser yo quien les hable de confianza. Pero sí podría mostrarles lo que tengo. Se acercó un poco más, revelando un viejo maletín desgastado que llevaba en su mano. Lo que está dentro podría cambiarlo todo, o acabar con ustedes. Yara, sintiendo el impulso de descubrir más, intercambió miradas con Miguel y Andrés, y asintió, invitando a Martín a continuar. El extraño, al notar su respuesta, se agachó y abrió el maletín. Una luz tenue iluminó el interior, donde reposaban documentos y fotografías antiguas. Estos son registros en los que he estado trabajando. Hay más cosas de las que ustedes deberían tener conocimiento. Cosas que conectan a su familia con este legado oculto. Y no solo están en juego sus vidas, hay otras que han estado atrapadas por generaciones debido a decisiones que se tomaron hace mucho tiempo, dijo, mientras un profundo silencio llenaba la habitación. El aire era denso, como un secreto que gradualmente se filtraba. Yara sintió su corazón apretar y su mente girar. Este misterioso hombre no solo traía advertencias, sino también la promesa de revelaciones que podrían transformar sus vidas. Martín, háblanos. ¿Qué debemos saber? Expresó Yara, su voz entrecortada por la mezcla de inseguridad y determinación. Primero, deben saber que no están solos en esto. Yo también he buscado respuestas que se conectan con la sangre de sus antepasados. Y no pararán hasta que lo descubran todo. Los hombres que persiguen el poder han forjado la oscuridad en sus vidas. Y cada paso que den será vigilado, reveló, su mirada ahora oscura y profunda, y en ese momento, Yara se dio cuenta de que la búsqueda del tesoro no solamente era sobre riqueza, sino sobre cumplir un legado, y quizás, recuperar algo que les habían robado durante años. Pero también había un precio. Lo que ustedes buscan no es solo dinero, insistió Martín. Es tal vez el final de un ciclo o el comienzo de uno nuevo. Las palabras resonaron en el silencio que reinaba en la cocina, y mientras Yara buscaba respuestas, se dio cuenta de que se enfrentaban a un peligro mayor de lo que jamás imaginaron. ¿Podrían manejar toda esta información? En ese momento, un ruido sordo resonó desde fuera de la casa, y el corazón de Yara se heló en su pecho. ¿Qué fue eso?, murmuró Sofía, con la voz temblando. Martín se puso serio, la urgencia en su mirada se transformó en alarma. Se lo advertí. Ellos ya vienen. Yara sintió como la adrenalina comenzaba a aflorar en su cuerpo. La idea de que podían estar en peligro y que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse la llenó de pánico y determinación a la vez. ¿Quiénes vienen?, preguntó Miguel, tratando de no dejar traslucir el nerviosismo, aunque sus manos temblaban mientras sostenía el mapa. Los hombres de los que les hablo. No son personas a las que se deban desafiar, contestó Martín, con la voz grave. Pero no hay tiempo que perder. Debemos movernos. El ruido sordo había sido un golpe. Yara no sabía si venía de la puerta principal o de una ventana cercana,
lo único que sabía era que la amenaza era real. La cocina era una trampa, y cada rincón parecía estar relacionado con el peligro. ¿Qué propones?, inquirió Andrés, mientras miraba por la ventana, intentando determinar qué sucedía afuera. ¿Debemos salir corriendo? No se puede salir a la ligera, interrumpió Martín. Debemos preparar un plan. Hay más en juego aquí de lo que piensan. Este legado oculto puede tener poder en varios sentidos. Ustedes no están solos, pero ahora necesitan un aliado. Las palabras de Martín resonaron con fuerza. Yara sabía que tenía que enfocarse, aunque la incertidumbre la envolvía. ¿Qué hay en ese maletín de tan importante?, preguntó, sintiendo su pulseo acelerar. Martín, con un movimiento rápido, sacó unas hojas arrugadas y fotografías envejecidas. Esto es una evidencia. Si deciden seguir adelante, necesitarán saber la verdad sobre sus antepasados, explicó, mientras un escalofrío recorría la espalda de Yara al intentar vislumbrar el contenido. ¿Antepasados? ¿Qué tan lejos llegamos?, interpeló Miguel. Más de lo que imaginas. Las decisiones que hicieron sus ancestros afectaron a generaciones. Si ustedes pueden encontrar el tesoro, pueden también cambiar su destino, dijo Martín, mirando intensamente a cada uno de ellos. Los murmullos continuaban en la habitación. Las emociones eran un torbellino. Sofía, sintiéndose cada vez más perdida en el tumulto de información, lanzó una pregunta que quedó flotando en el aire: ¿y si el tesoro no es lo que esperamos? ¿Y si es peligroso? Yara sintió una oleada de ternura hacia su hermana. A veces, lo que tiene más valor no es lo que esperamos encontrar, reflexionó, pensativa. Podría ser algo que nos una, o algo incluso más valioso. Fue entonces que el golpe se repitió, esta vez más fuerte. La puerta de entrada tembló, y la mente de Yara buscaba una respuesta rápida. «¡Ya vienen!», gritó Martín. «Es ahora o nunca. Necesitan decidir». Y rápido, Yara miró a sus hermanos, sintiendo que la vida nunca había estado tan al borde. Tenían que conectar lo que sabían, e incluso a través del miedo, encontrar la fortaleza para avanzar. Pero, ¿cómo continuar cuando el miedo acechaba desde la oscuridad afuera? «Necesitamos el mapa», anunció Miguel, decidido. «Si vamos a hacerlo, que sea juntos». Martín se inclinó sobre el maletín y extractó unas coordenadas. «Aquí. Este es el lugar donde podrían encontrar la primera pista. Es arriesgado, pero si quieren enfrentar lo que se aproxima, tendrán que estar preparados». Yara asintió, sintiendo la carga del mundo en sus hombros, pero al mismo tiempo una chispa de emoción. «Está bien. Vamos a descubrir qué hay detrás de esto». Con la voz llena de determinación, preparó a su familia. «Juntos. No hay vuelta atrás. Nuestros antepasados tienen una historia que contar, y nosotros la vamos a escuchar». El aire se sentía distinto mientras se dirigían hacia la puerta, decididos a enfrentar lo que fuera que viniera. Antes de salir, una última mirada a Martín les recordó que la oscuridad estaba mucho más cerca de lo que creían. Justo cuando Yara estaba a punto de abrir la puerta, el sonido más aterrador resonó detrás de ellos. Una risa burlona, profunda y oscura, que dejaba entrever que sus enemigos ya estaban cerca. «¿Listos para lo inesperado?», preguntó Martín, mientras todos contuvieron el aliento. Yara recordó las palabras de su madre sobre la valentía. «Enfréntate a tus miedos y serás libre». Pero, ¿sería suficiente esta vez? La adrenalina surcando sus venas, supo que la verdadera aventura estaba a punto de comenzar. Yara abrió la puerta con un crujido ominoso que resonó en la noche. El aire helado se deslizó por su cuerpo y le erizó la piel. Frente a ellos, en la penumbra, se dibujaban siluetas oscuras, figuras que se acercaban lentamente, como sombras al acecho. «¿Qué hacemos?», susurró Sofía, el pánico clavándose en su voz. Yara podía ver las lágrimas asomarse en los ojos de su hermana, el temor palpable. «Adelante, venganza», ordenó Martín, «no podemos quedarnos aquí». El maletín, vengan, rápidamente, se deslizaron a un lado de la puerta, fuerzas combinadas,
como si juntas pudieran desafiar la oscuridad que se cernía sobre ellos. Cada paso que daban parecía resonar más fuerte que el anterior. Se movían como un solo organismo, un grupo unido por la sangre y el deseo de descubrir la verdad, esa verdad que, según Martín, podría cambiarlo todo. Yara lideraba, su corazón latiendo con fuerza. Las coordenadas que Martín había mencionado danzaban en su mente. Debemos ir donde nos lleva el mapa, pensó, buscando encontrar claridad mientras avanzaban con cautela por el pasillo de la casa, iluminado solo por la luz tenue de una linterna que Miguel sostenía tembloroso. Estamos haciendo lo correcto, ¿verdad?, murmuró Andrés para sí, sin esperar respuesta. La duda estaba ahí, y aunque Yara quería confortarlo, sabía que ahora no era el momento de dudar. Todo se va a resolver, pensó. Debo creerlo. Al llegar a la cocina, el grupo se detuvo. El ambiente era tenso, las sombras parecían moverse. Tenemos que salir ya, apremió Martín, manteniendo la vista fija en la puerta. No podemos dejar que nos encuentren. Justo cuando empezaban a dirigirse hacia la salida trasera, el sonido de unos pasos resonó, un retumbar que hacía eco por las paredes. Los hombres se estaban acercando. ¿Y si nos atrapan? La voz de Sofía tembló, mientras sus manos temblorosas buscaban el apoyo de su hermana. No va a pasar eso, Yara le respondió, aunque ella misma empezaba a sentir la presión del miedo. Cada uno de nosotros tiene una historia, un legado que proteger. Un resplandor repentino iluminó las paredes, y todos se giraron. Un destello de luz provenía de una ventana. Fuera, la figura de un hombre se dibujaba entre las sombras. Su mirada era feroz, decidida. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, su voz grave y amenazante resonando en la oscuridad. Han estado husmeando en lugares que no les pertenecen. Corran, gritó Martín, y en un instante se lanzaron hacia el pasillo con el aliento entrecortado, sin mirar atrás. ¿Hacia dónde irían ahora? Las coordenadas de Martín estaban en su mente, pero el tiempo se les escapaba. Yara sentía que la esperanza se colaba entre sus dedos. Tenían que llegar al bosque detrás de la casa, donde según el mapa, había un viejo roble que ocultaba un secreto. Mientras corrían, la risa burlona resonaba una vez más cercana, como un eco en el silencio. Ellos nunca encontrarán lo que buscan, parecía burlarse. De pronto, el grupo se detuvo en medio de la oscuridad. Un viejo tronco de madera apareció ante ellos, cubierto de musgo. Yara sintió un tirón en su interior. Era el lugar indicado. Pero, ¿estarían ya demasiado en peligro? ¿Qué hay bajo ese árbol, Yara?, preguntó Miguel, entre la respiración agitada. No lo sé, pero debemos arriesgarnos, respondió, sintiendo el sudor frío en su frente. Con todas las fuerzas que les quedaban, se acercaron al árbol, y mientras sus corazones latían al unísono, uno de ellos tuvo que ser el primero. Antes de que pudiera pensar en lo que hacían, comenzaron a excavar. Pero otra risa resonó, esta vez llena de burla y desafío. La risa que conocían tan bien. Yara se congeló en el lugar mientras la realidad se asentaba como una sombra tras ellos. ¿Por qué están aquí? Era la voz de alguien que nunca esperaron escuchar, alguien que había estado perdido en su pasado y al que creían haber dejado atrás. ¿Podrían enfrentarse también a eso? El eco de la voz conocida terminó de congelar el aire a su alrededor. Era la figura de su antiguo amor, Ricardo, quien había desaparecido años atrás, dejando heridas profundas en el corazón de Yara. Ella sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Ricardo? ¿Cómo es posible que estés aquí?, preguntó, intentando recuperar el aliento, su mente oscurecida por la confusión. Los ojos de Ricardo se iluminaron al fijarse en ella, pero su expresión también reflejaba una lucha interna. He vuelto, por la fortuna, por la plantación. Pero no tienes que involucrarte, Yara. Este es un mundo peligroso, advirtió, con la voz titilante entre preocupación y deseo. Las palabras de Ricardo desgarraron a Yara. Ella estaba allí, corriendo hacia su destino, enfrentándose a viejos fantasmas, y de repente, el pasado regresaba con una intensidad que la desbordaba.
A su lado, Andrés y Miguel se acercaron, tratando de entender la situación. ¿Por qué ahora, Ricardo? ¿Desde cuando has estado involucrado en esto?, preguntó Yara, su voz entrecortada. Ricardo inhaló hondo, como si el peso de su pasado era difícil de llevar. La plantación guarda más secretos de los que crees. He estado buscando respuestas, Yara. Respuestas de nosotros, de lo que perdimos y de lo que pudo ser. Mientras la tensión crecía, el eco de las risas burlonas reverberaba entre las sombras. Debemos irnos, no podemos quedarnos aquí, insistió Martín, notando la inminente llegada de los otros. Sin embargo, Yara no podía dar la espalda al pasado nuevamente. Una parte de ella anhelaba esas antiguas promesas. ¿Por qué no nos cuentas la verdad, Ricardo? Si hay algo que pueda conectarnos con nuestro legado, debemos saberlo, instó Yara, su voz firme pero llena de vulnerabilidad. Está bien, el oro, el tesoro, no es lo que piensan. Ese dinero fue construido sobre mentiras, traiciones. Mi familia fue parte de eso, y ahora otros vendrán a buscarlo a cualquier precio, confesó Ricardo, los ojos fijos en su antigua amada. Si decides seguir esto, no te puedo garantizar que lo vas a tener todo. Pero, si lo haces, estaré a tu lado. El corazón de Yara se aceleró, sintiendo un remolino de emociones. Sabía que su camino se perfilaba frente a ella, un laberinto de decisiones que podía llevar a la liberación o a la ruina. ¿Y si elegimos el amor y la familia por encima de la fortuna?, susurró Sofía, permitiendo que su inocencia interviniera. ¿Y si al final el verdadero tesoro somos nosotros? Exacto. Eso es lo que realmente debe importarnos, exclamó Miguel, sintiendo como el profundo deseo por la conexión familiar empezaba a hacer eco en su corazón. En ese momento, el ambiente cargado de tensión comenzó a transformarse. Yara miró a sus hijos. Sus corazones latían a la par en un compás familiar, unida por la decisión de enfrentar lo que había sido secreto. Quizás no necesitemos desenterrar joyas, sino conocer las verdades de nuestra historia. Quizás eso sea el verdadero tesoro, dijo Yara, con resolución en su voz. Ricardo sonrió, vislumbrando una chispa de esperanza en sus ojos. Si están dispuestos, puedo guiarlos al lugar donde todo empezó. Puedo ayudarles a descubrir su legado, la verdad detrás de la plantación, pero tendrán que estar listos para escuchar lo que pudieron haber perdido. No había vuelta atrás, Yara lo entendió. Estaba dispuesta a enfrentar los secretos que venían con la búsqueda. Así que con cada golpe en su corazón, dio un paso hacia adelante. Adelante, entonces. Vamos a descubrirlo todo juntos, como familia, dijo Yara, mirando a su madre, sus hijos y a Ricardo por igual. Con Martín liderando el camino, comenzaron a moverse. Mientras el ruido de las siluetas oscuras se acercaba, Yara sintió que la valentía y el amor eclipsaban su miedo. Cada paso que daban se sentía más fuerte, más liviano, porque sabían que lo que estaban a punto de descubrir podría cambiar el rumbo. Habían decidido cuidar lo que importaba, sin importar el costo. Cuando llegaron al viejo roble, un instante de silencio se apoderó de ellos. Yara se agachó, sintiendo el pulso de su familia a su lado. Mientras la tierra temblaba bajo sus dedos, supo que estaban listos para enfrentar los secretos que les aguardaban. La sangre Lario siempre había estado atada a la tierra, y la familia sabía que entre las raíces podían hallar respuestas, reconstruir la historia y reunir los fragmentos de sus corazones. Con un grito de fuerza y compromiso, cada uno comenzó a excavar, sintiendo que su cercanía los impulsaba a convertir la búsqueda de lo oculto en el viaje hacia su destino. Dentro de la tierra, un brillo apareció. Pero más allá de las almas y el oro, era la historia que se desataba, un legado, un amor, una verdad. Era el momento de renacer, el momento de descubrir el verdadero sentido de la fortuna, no solo para ellos, sino para todos los que habían estado atrapados en la oscuridad. La búsqueda no solo era suya, era un viaje de unión, transformación y la posibilidad de liberarse de los pasados que los habían marcado. Esa noche, bajo el resplandor de la luna, el descubrimiento de sus raíces se tornó el mayor regalo.
su historia, Yara sonreía, y el amor brillaba como un tesoro verdadero. Habían enfrentado el miedo y regresaron a casa, un hogar lleno de luz. La verdadera riqueza siempre había estado con ellos, y al fin se sentían completos. Para ti, querido lector, esta historia concluye aquí, pero el viaje de cada quien continúa. Si estás listo para seguir explorando más transformaciones, entonces necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan emotivo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que anhelan ver esta transformación. Juntos, vamos a celebrar las historias que nos llevan a la luz.